En ese momento no se comprobaba eso. Yo No había creo que ningún eso método se ha que puesto... comprobase siquiera que la factura de un restaurante la había pagado. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de la política española y que, créanme, merece toda nuestra atención. Lo que ustedes van a escuchar en los próximos minutos no es una novela de intriga política, no es ficción. Es la realidad de cómo se manejaban los fondos públicos en el Partido Socialista Obrero Español durante años. Y todo esto ha salido a la luz gracias a una declaración judicial que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Les hablo de la comparecencia de Mariano Moreno Pavón, el hombre que durante 4 años largos, desde junio de 2017 hasta octubre de 2021, ocupó el cargo de director gerente del PSOE. 4 años en los que este señor fue el responsable máximo de la gestión económica y financiera del partido que hoy gobierna España. 4 años en los que, según él mismo ha confesado ante el juez, se movieron cantidades ingentes de dinero en efectivo sin ningún tipo de control real, sin ninguna supervisión efectiva, sin ningún mecanismo que garantizara que ese dinero iba donde tenía que ir. La declaración tuvo lugar el pasado 29 de octubre ante el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Y déjenme decirles que el resultado no pudo ser peor para el partido de Pedro Sánchez. Tan malo fue que el propio juez, tras escuchar lo que Moreno Pavón tenía que decir, tomó una decisión contundente: enviar todas las diligencias relacionadas con las finanzas de Ferraz al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. ¿El motivo? Investigar a fondo la posible existencia de una caja B en el PSOE. Sí, han oído bien, una caja B. Pero vamos a ir poco, porque esta historia tiene muchas aristas y todas ellas son igual de preocupantes. ¿También le conoce y cuál es su razón de conocimiento? Ninguna. No tiene ninguna relación Ninguna especial relación. con él. ¿Le conoce en qué condición? O sea, ¿por qué le conoce usted? Le conozco porque coincidimos durante mi época como gerente del Partido Socialista, que fue durante 4 años, y porque bueno, pues el señor García en la primera etapa fue conductor del señor Ábalos, contratado por el Partido Socialista, por la CES-PSOE, y posteriormente, pues bueno, alguna vez le veía en la sede del Partido Socialista porque, bueno, pues colaboraba con el señor Ábalos en el Ministerio. Colaboraba con el señor Ábalos en el Ministerio, pero en el Partido Socialista no. ¿A don Víctor Gonzalo de Aldama lo conoce usted? No. No lo conoce, nunca lo ha visto ni ha tenido ninguna relación con él. A don José Ruz Martínez. Empecemos por entender cómo funcionaba el sistema de pagos en efectivo en la sede del PSOE. Según explicó Moreno Pavón, los miembros de la Ejecutiva Federal, los secretarios de área, los dirigentes del partido, cuando realizaban gastos relacionados con su actividad política, podían solicitar que se les reembolsara ese dinero. Para ello, tenían que rellenar un impreso, adjuntar los tickets o facturas que justificaran esos gastos y presentarlo todo en la sede de Ferraz. Hasta aquí todo parece normal, incluso lógico. El problema, y aquí es donde la cosa se pone seria, es que lo que vino después no se parece nada a lo que hace cualquier empresa seria. Porque resulta que esos impresos con sus tickets y sus facturas llegaban a administración y allí, supuestamente, alguien los revisaba. Pero esa revisión, y esto lo ha reconocido el propio Moreno Pavón ante el juez, era absolutamente insuficiente. ¿Qué comprobaban exactamente en administración? Pues según el exgerente del PSOE, básicamente 3 cosas: que las facturas tuvieran el CIF correcto, que fueran del tipo de gastos que se consideraban admisibles y que las fechas coincidieran con las que se declaraban en el impreso. Y ya está. Eso era todo el control. No se verificaba quién había pagado realmente esa factura. No se comprobaba si la persona que pedía el reembolso era quien efectivamente había desembolsado el dinero. Cuando el juez Leopoldo Puente le preguntó directamente si era posible que alguien presentara facturas que no hubiera pagado él mismo, Moreno Pavón no pudo descartarlo. Dijo que le parecía extraño que eso sucediera, pero reconoció que no había ningún mecanismo de control que lo impidiera. Y ahí fue cuando el magistrado, visiblemente molesto, le soltó una de esas frases que quedan para el recuerdo. Don Mariano, no me diga que eso es un control. Porque efectivamente, eso no es un control. Eso es dejar la puerta abierta de par en par a cualquier tipo de irregularidad. Pero la cosa no acaba ahí, porque resulta que había 2 tipos de reembolsos. Por un lado estaban los personales, los que solicitaba un dirigente concreto, digamos José Luis Ábalos, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, diciendo que él había gastado X dinero y quería que se lo devolvieran. En esos casos, el dinero se le entregaba a él directamente.
Pero luego había otro tipo de reembolsos, los que se hacían a nombre de la Secretaría de Organización, sin identificar a las personas concretas que habían incurrido en esos gastos. En estos casos, y esto es fundamental para entender la gravedad del asunto, se presentaba un listado de gastos supuestamente realizados por un grupo indeterminado de personas. El secretario de Organización, en este caso Ábalos, firmaba autorizando que esos gastos eran correctos. Y entonces, Administración preparaba el dinero en efectivo y se lo entregaba a alguien para que lo repartiera entre ese grupo indeterminado de personas. ¿A quién se le entregaba? Moreno Pavón reconoció que él no lo sabía, que no estaba presente en ese momento, que eso no entraba dentro de sus funciones. Ahí tienen ustedes el problema en estado puro. Estamos hablando de que el PSOE entregaba dinero en efectivo, miles de euros, para compensar gastos supuestamente realizados por personas que ni siquiera estaban identificadas en los documentos, y nadie, absolutamente nadie en la cúpula del partido, se aseguraba de que ese dinero llegara efectivamente a las personas que habían incurrido en esos gastos. El juez Puente le preguntó a Moreno Pavón cómo podían estar seguros de que ese dinero iba a parar a las personas correctas si ni siquiera sabían quiénes eran esas personas. Y la respuesta del exgerente fue demoledora en su sinceridad, que él suponía que el secretario de Organización se encargaba de repartirlo entre su equipo, pero que él nunca lo vio, nunca estuvo presente, nunca lo comprobó. Y aquí es donde entran en escena dos nombres propios que han sido protagonistas de muchos escándalos: José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ábalos fue secretario de Organización del PSOE hasta julio de 2021, cuando fue sustituido precisamente por Santos Cerdán. Y resulta que, según la documentación aportada por el propio PSOE al Tribunal Supremo, hay datos muy llamativos sobre los pagos que recibieron estos dos señores. Por ejemplo, Ábalos dejó de recibir pagos en efectivo a título personal a partir de octubre de 2019. ¿Por qué? Eso es algo que Moreno Pavón no supo explicar. A partir de esa fecha, Ábalos ya no aparece cobrando dinero en metálico a título personal. ¿Significa eso que dejó de incurrir en gastos? La respuesta más probable es que se integraran en ese fondo común de la Secretaría de Organización, ese fondo opaco del que hablábamos antes. Con Santos Cerdán pasa algo parecido. A partir de marzo de 2020, deja de percibir pagos en efectivo personales. Y sin embargo, la Secretaría de Organización sigue cobrando alegremente durante todo ese periodo. En julio, en septiembre, en diciembre de 2020, en plena pandemia, cuando supuestamente había poca movilidad. Y hablando de la pandemia, hay otro detalle que no tiene desperdicio. El juez Puente le recordó a Moreno Pavón que en el año 2020 hubo una época en la que todo el mundo tenía reticencia a manejar dinero en efectivo porque se decía que podía ser un vehículo de contagio del virus. Sin embargo, en el PSOE siguieron campantes moviendo dinero en metálico. La única concesión que hicieron fue aprobar a finales de ese año una instrucción interna que limitaba los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros. Pero vamos a hablar ahora de las cantidades, porque no estamos hablando de calderilla. ¿Eso es también así? Efectivamente, es así. De la cuenta que de funcionamiento se llaman cuentas de funcionamiento, porque no pueden ser cuentas de donaciones, porque las cuentas de donaciones tienen un control especial por parte del Tribunal de Cuentas, porque tienen que garantizar diferentes criterios y características. Estas las cuentas de funcionamiento, que también están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, pero ahí los ingresos no hay ingresos por donaciones, por lo tanto no se controla eso. Entonces, de esta cuenta de funcionamiento se hacían las salidas de banco a caja. Yo lo tenía que solicitar, tenía que firmar un documento dirigido al banco y una empresa de seguridad trasladaba ese dinero directamente a la sede de Ferraz, que es donde estaba la caja del partido. Donde tenían ustedes la caja. Sí. Mire, esto efectivamente, como usted acaba de explicar y como también nos anticipó ya el Partido Socialista, se hacía a través de una empresa de seguridad para evitar problemas en el transporte del dinero. ¿Cuál era la finalidad de tener en caja esas cantidades de dinero? Pues eran cantidades significativas, porque si no, no se justificaría una empresa de seguridad para el traslado, evidentemente. Entonces, ¿cuál era la finalidad? ¿Para qué necesitaba el Partido Socialista tener ese flujo de dinero metálico? ¿Usted lo conoce eso? Sí, yo le puedo dar un poco. Yo creo que lo que he informado, o por lo menos lo que yo he visto en medios de comunicación en relación a esto, es que salían... Bueno, no, pero mi pregunta, sí. Don Mariano, le voy a pedir además que si puede hacer el favor, hable un poco más alto. ¿Un poco? Un poco más alto. Ay, perdón. Un poco más alto. Perdón. Pero no, le decía que no es que nos cuente usted lo que ha podido ver en los medios de comunicación, sino que conoce usted como director gerente que fue del año 2017 al año 2021,
¿Qué conoce usted? Según la documentación del PSOE, en el periodo que estamos analizando se movieron cerca de 1 millón de euros en efectivo, casi 1 millón de euros que salían de las cuentas del partido, iban a parar a la caja de Ferraz y desde ahí se distribuían entre los dirigentes sin ningún tipo de control efectivo. ¿Cómo llegaba ese dinero a la caja? Pues Moreno Pavón lo explicó con toda naturalidad. Él firmaba una orden al banco y una empresa de seguridad se encargaba de transportar el dinero en efectivo desde la entidad bancaria hasta la sede del partido. Y ahí surge otra pregunta lógica que el juez no tardó en formular. Y el dinero está en el banco, y lo que van a hacer ustedes es devolverlo a personas perfectamente identificadas que tienen sus propias cuentas bancarias, ¿por qué demonios contratan una empresa de seguridad para moverlo en efectivo en lugar de hacer una simple transferencia? La respuesta de Moreno Pavón fue que ese era el sistema que ya existía cuando él llegó, que formaba parte de la cultura organizativa del partido. Pero esa explicación no se sostiene, porque no era más rápido que una transferencia. Era simplemente el método que habían decidido usar, probablemente porque permitía una opacidad que las transferencias bancarias no permiten. Y aquí llegamos a uno de los momentos más tensos de toda la declaración. El juez Puente le planteó una cuestión fundamental. Si ustedes no comprobaban quién había pagado realmente las facturas, ¿cómo podían estar seguros de que no se estaba utilizando ese sistema para blanquear dinero de procedencia ilícita? Porque piénsenlo un momento. Imaginemos que alguien tiene dinero negro y necesita justificarlo. ¿Qué mejor manera que conseguir facturas de restaurantes, presentarlas al partido como gastos propios y recibir a cambio dinero limpio de las cuentas oficiales del PSOE? Sería el blanqueo perfecto. Y lo más grave es que el sistema que tenían montado en Ferraz no solo no impedía esa posibilidad, sino que la facilitaba. Moreno Pavón intentó defenderse diciendo que todos los sistemas de control van evolucionando con el tiempo. Pero el juez no le dejó salirse por la tangente. Le dijo: «Don Mariano, exigir que la persona que acompaña una factura acredite que ha pagado el importe, me parece que esto ya en el año 2017 e incluso en 1950 sería operativo. No le estoy hablando de nada tecnológico». Y tiene razón el magistrado. Estamos hablando de controles básicos, de sentido común. No es nada del otro mundo pedir que si alguien reclama que se le devuelva el dinero de una comida, demuestre que efectivamente pagó esa comida. Y en el PSOE, durante todos esos años, esa comprobación simplemente no existía. Hay otro detalle importante. El fiscal le preguntó a Moreno Pavón si en el dinero que se sacaba del banco había billetes de 500 euros. El exgerente respondió que estaba segurísimo de que no. Pedían billetes de 500 euros porque no servían para una caja destinada a reintegrar gastos pequeños. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque si aparecieran billetes de 500 euros en la sede de Ferraz, significaría que había otra fuente de dinero en efectivo además de la que venía del banco. Es decir, otra caja, otro flujo de dinero paralelo. Y eso nos llevaría directamente a la caja B que ahora va a investigar la Audiencia Nacional. El fiscal también quiso saber por qué los pagos en metálico a la Secretaría de Organización se redujeron drásticamente a partir de la marcha de Ábalos en julio de 2021. Desplazamientos en el territorio, pues lógicamente muchas veces tenían, ellos anticipaban también sus gastos y estaban deseando prácticamente llegar a Madrid para que la liquidación se le fuera hecha por caja, porque normalmente más lento por caja. No en el sentido, porque si la caja está, tú presentas la liquidación y te dan el dinero. Bueno, pero tienen, según nos ha explicado doña Celia, a ella le llevaban esa documentación, ella la bajaba a administración, solía hacerlo en unas fechas determinadas al mes, es decir, parece más lento que una transferencia. Pero para las transferencias había que hacerlo de la misma forma. Para las transferencias también había que bajar los tickets, había que bajar las hojas de liquidación y era la persona la que decidía. Moreno Pavón reconoció que no lo sabía, pero es un dato significativo. Ábalos se va y de repente el flujo de dinero en efectivo casi desaparece. Y ahora llegamos al meollo del asunto, a la razón por la que el juez Puente ha decidido que esto tiene que investigarlo la Audiencia Nacional. Porque con todo lo que hemos contado, con todas las irregularidades, con toda la opacidad en el manejo del dinero en efectivo, hay motivos más que sobrados para sospechar que en el PSOE podía estar funcionando una caja B. Una caja B es un sistema de contabilidad paralela donde se manejan fondos que no aparecen en la contabilidad oficial, fondos que se utilizan para fines que no se quieren declarar, y todas las piezas del puzzle apuntan en esa dirección. Dinero en efectivo que sale de las cuentas del partido, pagos a personas no identificadas, ausencia total de control, dirigentes que dejan de cobrar personalmente, pero cuyas secretarías siguen recibiendo fondos,
posibles billetes de 500 euros cuyo origen nadie puede explicar. Todo esto es lo que ahora tendrá que investigar la Audiencia Nacional. Tendrán que peinar todas las cuentas del PSOE, todos los movimientos de dinero, todas las liquidaciones. Tendrán que interrogar a todos los que estuvieron involucrados. Tendrán que llamar a declarar no solo a Moreno Pavón, sino también a los responsables de administración y, por supuesto, a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. Porque esto no es un asunto menor. No estamos hablando de un error administrativo. Estamos hablando de un sistema que se mantuvo durante años, que movió cerca de 1 millón de euros y que tenía todos los ingredientes para permitir todo tipo de tropelías. Y estamos hablando del partido que gobierna España, del partido que nos pide a todos los ciudadanos que paguemos nuestros impuestos, que seamos transparentes, que cumplamos las leyes. La hipocresía es monumental. Mientras nos exigen transparencia absoluta, mientras Hacienda nos persigue por cada euro no declarado, resulta que en la sede de Ferraz se estaba manejando dinero en efectivo sin ningún tipo de control, con un sistema que facilitaba cualquier irregularidad. Y lo más indignante es la actitud del PSOE después de que todo esto saliera a la luz. En lugar de reconocer los errores, en lugar de pedir disculpas, presentaron un escrito cargando contra el juez del Tribunal Supremo, acusándolo prácticamente de persecución política. Es la estrategia de siempre. Cuando te pillan, ataca al mensajero, desacredita al juez, pero esta vez no va a ser tan fácil, porque las pruebas están ahí. La declaración de Moreno Pavón está grabada, las contradicciones son evidentes, los agujeros en el sistema de control son indiscutibles. Y la Audiencia Nacional va a investigar a fondo. Esto es lo que hay, señoras y señores. Esto es lo que hemos descubierto gracias a una investigación judicial que empezó con el caso Koldo y que ha acabado destapando todo un sistema de opacidad financiera en el partido del gobierno. Y probablemente esto sea solo la punta del iceberg. Lo que está claro es que los españoles merecemos respuestas. Merecemos saber qué se hizo con ese dinero, quién lo recibió, para qué se utilizó. Merecemos que se depuren responsabilidades y que se implementen controles serios para que esto no vuelva a suceder. Porque si no podemos confiar en que nuestros gobernantes manejan correctamente el dinero de su propio partido, ¿cómo vamos a confiar en que manejan correctamente el dinero de todos los españoles? Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.